Bienvenidos a todos, muy buenos días. Es un gozo veros a todos los que hoy podéis reunirnos en esta situación excepcional en la que estamos. Y también queremos saludar de una manera muy especial a todos los que nos tenéis que ver desde casa. Os echamos de menos, os amamos y oramos que el Señor en su voluntad permita que pronto podamos reunirnos todos en nuestra iglesia. Hace 98 días que tuvimos nuestro último culto un domingo. Algo muy extraño, algo muy raro, algo que no imaginaríamos, pensando que en noviembre de este año se van a cumplir 40 años desde que estas puertas fueron abiertas, desde que los ancianos de Marín comisionaron a los ancianos aquí en Pontevedra a mantener para la gloria de Dios las puertas abiertas de este local. Hubo que cerrarlas de esta manera temporal por una situación inesperada para nosotros, controlada por nuestro Dios soberano. Y es así que ahora en su voluntad podremos volver a reunirnos para alabarle. Y aunque no vamos a poder hacer una reunión como solíamos hacer aún y como nos gustaría, sí que vamos a hacer una reunión en la que vamos a poder alabarle a Dios, vamos a poder escuchar su palabra, ser edificados y animados, porque lo cierto es que esta situación aún no ha pasado y las consecuencias de esta situación aún no las conocemos bien. Pero como vamos a ver hoy, somos personas de fe que confiamos en un Dios que cumple su palabra y que controla todas las cosas. Antes de dirigirnos a nuestro Dios por medio de su palabra y de canciones, quisiera simplemente recordaros algunos anuncios que debemos tener en cuenta en la situación en la que estamos. Queremos recordaros que, por favor, en la medida de lo posible, mantengáis la distancia de seguridad. El gobierno requiere para los lugares de culto un mínimo de 1 metro de distancia de seguridad, pero sabéis que la recomendación es 2 metros. Así que los bancos están a esa distancia y estáis sentados. Si tenéis a otra persona en el banco, estáis a esa distancia, pero luego en el resto de tiempo que estemos aquí, tenemos que mantener esta distancia de seguridad. También queremos recordaros que no toquéis los bancos en los que no estéis sentados, ¿vale? Esto también es algo que es importante para mantener la seguridad con respecto a un posible contagio. Tenemos que seguir el protocolo. La Iglesia os ha facilitado el protocolo de todas las medidas que hemos de mantener y todo lo que estamos haciendo de acuerdo al gobierno y también para que los que estéis aquí os podáis sentir lo más seguros posible en cuanto a esta situación. Y eso incluye, como sabéis, el llevar la mascarilla, como todos estáis haciendo también. Luego queremos también recordaros que, aunque los cuartos de baño están disponibles, nuestra recomendación es que en la medida de lo posible no los utilicemos, porque cada vez que el baño se utiliza, la norma que tenemos que seguir es que hay que desinfectarlo. Estamos aún trabajando en esto porque creemos que podemos facilitar más las cosas, pero os pedimos que, a no ser que sea por una urgencia, evitéis usarlos, aunque están disponibles, están limpios, están desinfectados, ¿vale? Y por último quiero recordaros que, como hemos anunciado, aún no vamos a estar celebrando la Mesa del Señor. Esto lo haremos pronto, si Dios lo permite, pero es también una de las situaciones en las que el riesgo de contagio es mayor, y por ahora los ancianos hemos tomado esta decisión, también basados en el hecho de que consideramos que aún no es posible que toda la Iglesia esté reunida, que hay muchos que estarían aquí si no fuera porque deben cumplir estas medidas. Y con respecto a las ofrendas, también hemos estado diciendo a la Iglesia que si es posible a los hermanos hacer sus ofrendas a través de una transferencia bancaria online desde casa,
que eso sería lo preferible, dadas las circunstancias, pero también hemos provisto la manera de, si algún hermano o hermana quiere hacer su ofrenda aquí en la reunión, al fondo, en una de las mesas, hay una caja donde podéis depositar vuestra ofrenda, y hemos provisto de unos sobres que cada uno debería tener en su banco, también incluso por si queréis poner vuestra ofrenda en ese sobre y luego introducirla en esa mesa. Eso buscando facilitar las cosas a los hermanos y hermanas y también tratando de mantener esta seguridad. Muy bien, pues dejando atrás estos anuncios, estas normas que hemos de tener en cuenta, vamos a comenzar nuestra reunión alabando al Señor por medio de canciones. El apóstol Juan, escribiendo el último libro de la Biblia, dice allí al comienzo de este libro: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar juntos a nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a adorar a Cristo, a nuestro Rey, aquel que nos lavó de nuestros pecados. Os invito a que nos pongamos en pie y alabemos al Señor por medio de 2 canciones. Divino Salvador,
Podéis sentaros. Vamos a alabar al Señor ahora juntos por medio de la lectura de su palabra. Así que quisiera invitaros a abrir vuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 39. Hebreos es la carta que estábamos estudiando juntos y hoy nos toca comenzar en el capítulo 11, entonces la lectura también nos va a servir para recordar dónde nos habíamos quedado en nuestro estudio de esta carta. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Oh nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Aunque nos reunimos de esta manera, algunos aquí, otros teniendo que ver el culto desde su casa, Señor, sabemos que estamos en tu presencia porque tú has prometido estar con los tuyos. Y estamos en tu presencia porque hemos venido a ti a través de Cristo, nuestro gran mediador, aquel que nos ha acercado al Padre por medio de su perfecto sacrificio, su muerte sustitutoria. Y te damos gracias, Señor, porque aún en los tiempos que vivimos, que son extraños, que son difíciles en muchos sentidos,
Señor, te damos gracias porque tenemos nuestra confianza firme en ti, sabiendo, Señor, que tú eres fiel. El que prometió es fiel. Tú vas a cumplir tus promesas de cuidado para los tuyos, tus promesas eternas, de una salvación eterna preparada para los que han creído en Cristo, una esperanza que tenemos que es viva, una herencia que tenemos que es incorruptible, inmarcesible, incontaminable. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias porque todo eso es gracias a Cristo, a quien queremos adorar con todo nuestro corazón, aquel que abrió el camino para que nosotros podamos gozarnos, y no solo gozarnos, sino también predicar, proclamar la salvación que solo hay en Él. Bendícenos, Señor, bendice tu palabra, bendice a los que no pueden reunirse con nosotros hoy. Bendice a tu pueblo y haz, Señor, tu obra en nosotros. Haz tu obra de edificación, haz tu obra de salvación para tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sigamos juntos alabando al Señor por medio de una canción. Pongámonos en pie.
Muchas gracias al grupo de alabanza reducido por estas circunstancias, pero nos ayuda, en verdad, a poder alabar al Señor por medio de estas canciones basadas también en su palabra. Desde hace 3 meses estamos viviendo una situación excepcional, una situación que nos está probando en muchos sentidos. Es, como sabéis, un asunto que ha afectado a prácticamente todo el mundo. Y hoy retomamos nuestro estudio de esta carta a los Hebreos después de 105 días. Esos son los días que han pasado desde la última vez que estuvimos considerando esta carta. Así que tranquilos, no os voy a hacer preguntas de repaso. Ahora nos dirigimos a lo que se ha llamado nueva normalidad. Este concepto, ¿no?, que busca, por un lado, darnos una tranquilidad de que parece que volvemos a la normalidad, pero como no se puede decir que volvemos a lo que era antes porque es diferente, se describen como nueva normalidad. Y a muchos no les gusta este concepto. Desde luego, es extraño pensar en que nuestras vidas van a cambiar en algunas cosas y por mucho tiempo. Y no hace falta más que ver cómo todos aquí tenéis que estar con esa máscara puesta, ¿verdad? Y todo esto comenzó con algo microscópico. Casi podríamos decir algo invisible a los ojos humanos a simple vista. Algo tan pequeño que de repente nos ha cambiado la vida. Aunque el ser humano lleva por lo menos 3 siglos avanzando en conocimiento a grandes pasos, la realidad de la vida sigue siendo igual. La realidad sigue siendo que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. No sabemos cuándo dejaremos esta situación atrás, o si la dejaremos atrás por completo. No sabemos qué será lo próximo que afecte al mundo. Ya hay por ahí, por el mundo, adivinos que están avanzando que el próximo rebrote va a ser, y dan la fecha. Y no vamos a entrar en eso. Pero esa es la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo es que algo que no podemos ver ha cambiado nuestras vidas? Bueno, hemos visto los efectos del virus. Muchos han probado tristemente y difícilmente sus efectos. Y hay muchas evidencias de que está ahí. No vamos a entrar a pensar que esto es una gran mentira. Hay evidencias, ¿verdad? El mundo cree que hay un virus peligroso porque vemos sus efectos. Pero muchos en el mundo no creen que hay un Dios soberano, aunque por siglos su poder se ha visto en miles y miles de personas. Y desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Su eterno poder se ha visto con toda claridad también en hombres y mujeres a lo largo de la historia. Eso es lo que encontramos en este capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. La fe y sus héroes, el salón de la fama de los que vivieron por fe. Hay muchas maneras en que se conoce este capítulo de la Biblia. Ahora, lo que está claro es que este capítulo contiene muchas evidencias de hombres y mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por lo que nunca vieron. Estuvieron marcadas por la fe, la convicción de lo que no se ve. Vivieron y murieron confiados en que obtendrían promesas que solo habían visto desde lejos, pero promesas en las que habían creído con gusto. No recibieron la promesa aún porque Dios tenía
el plan de incluirnos a nosotros también en esas promesas, pero recibieron aprobación por su fe. Recibieron el testimonio de parte de Dios de que eran personas de fe auténtica. Hoy comenzamos a estudiar uno de los capítulos más famosos y peculiares de la Escritura, Hebreos capítulo 11. Y la pregunta con la que debemos empezar es esta: ¿por qué el autor escribió este amplio listado de héroes de la fe? Podríamos tomar este capítulo y considerar a cada personaje que se describe aquí. Fueron hombres y mujeres reales que vivieron vidas de fe. Pero si queremos entender bien por qué tenemos aquí tal descripción, debemos entender por qué el autor la incluyó en su carta. Porque lo cierto es que podríamos continuar leyendo desde el final del capítulo 10 y seguir en el capítulo 12. Porque el autor está hablando de lo mismo, está tratando el mismo tema. Fijaos por un momento, Hebreos capítulo 10 y versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el autor cita el Antiguo Testamento, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por tanto, capítulo 12, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor está hablando del mismo tema: mantenernos firmes en nuestra confianza, mantenernos firmes teniendo paciencia, no retroceder, correr la carrera que tenemos por delante. Pero hay una clave. Hay una gran nube de testigos. Eso es el capítulo 11. El autor viene de advertir severamente acerca de la realidad de la apostasía. Ya lo vimos en los versículos 26 y 27. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, ya explicamos que esto era la evidencia de aquellos que habían estado expuestos a la verdad, pero que no vivían de acuerdo a la verdad, sino que vivían para su pecado. Vivían pecando voluntariamente, sin importarles. Vimos también que el autor seguidamente advierte a los que podrían llegar a caer en el mismo pecado de incredulidad. Fijaos que en el versículo 25 veíamos que el autor aquí tiene que hacer esta exhortación, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y luego en el versículo 32 les dice: traed a la memoria los días pasados en los que os mantuvisteis fieles a pesar de la persecución. Y versículo 35: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el autor va a continuar la exhortación en el versículo 12, confrontándoles con la clave para perseverar en la fe, a partir del versículo 2 del capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Esta es la clave. Esta es la clave para perseverar en la fe. Así que claramente el autor tiene una intención específica al incluir aquí a tan grande número de testigos. ¿Cuál es su intención? Ya hemos visto a lo largo de esta carta cómo el autor es un buen expositor de la palabra, que ahora incluye un argumento sólido para animar a sus lectores a poner sus ojos en Jesús. Y su argumento tiene dos partes, así es como podemos dividir el capítulo 11 de Hebreos. Primero, el autor va a exponer las propiedades de la fe, la realidad de la fe auténtica, la esencia de la fe, para a continuación exponer a los protagonistas de la fe, a esta nube de testigos, aquellos cuyas vidas fueron marcadas por la fe. Y si recordáis, o por lo menos
quiero ayudaros a recordar, hermanos, la razón por la cual fue escrita esta carta es la necesidad que el autor vio de confrontar a quienes vivían una fe falsa, una fe caracterizada por la religiosidad y por la ignorancia de quién es Jesús. También fue escrita para confrontar a quienes vivían una fe débil, una fe que estaba siendo sacudida por la persecución, por las consecuencias de seguir fielmente a Jesús. Así que algunos ya habían dejado de congregarse. Algunos de estos que tenían una fe falsa habían estado ahí por un tiempo, pero ya habían manifestado claramente que su fe era falsa y habían abandonado la iglesia, la congregación. Pero había otros que estaban planteándose dejar de congregarse para no sufrir la persecución. Aquellos cuya fe era débil o cuya fe quizás era falsa y necesitaban estas advertencias severas. Otros estaban sufriendo, aunque no pensaban dejar de congregarse. A estos el autor les expone a la preeminencia de Cristo. A estos el autor les demuestra cómo Cristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a todos los sumos sacerdotes, aún superior a los sacrificios con su sacrificio perfecto. Y el autor, incluyendo amonestaciones para incrédulos, advertencias para los débiles, ahora exhorta no solo a aquellos, sino a todos los creyentes en toda época a vivir por la fe. Por una fe que puede ver lo que no se ve. Así llegamos al capítulo de la fe. El capítulo que nos muestra primero las propiedades de la fe y luego nos muestra a los protagonistas de la fe. Primero tenemos la definición de la fe y luego la descripción de los que vivieron por la fe, comenzando desde el primero en la historia. Como veremos en el versículo 4, Abel fue el primero que vivió por fe. Podría uno preguntarse, ¿no serían Adán y Eva? No, porque Adán y Eva vivieron en la presencia de Dios de una manera perfecta que ningún otro ser humano vivió antes de la caída. Vamos entonces a leer juntos los primeros 3 versículos de este precioso capítulo y vamos a reflexionar juntos acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Sin duda este texto en esta mañana nos ayudará a examinar nuestra fe. El autor en estos versículos nos va a dar una definición de lo que es la fe y lo va a hacer por medio de 4 detalles específicos con los que describe la fe. Dice así Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En estos versículos encontramos 4 detalles específicos de la fe. Son las propiedades de la fe y la primera de ellas que observamos es una certeza profunda. La primera propiedad de la fe es una certeza profunda. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza aparece en otras 2 ocasiones en esta carta a los Hebreos. En el capítulo 1, versículo 3, se traduce como sustancia, esencia, cuando habla ahí de Cristo siendo la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Ahí tenemos esta misma palabra. Y en el capítulo 3, versículo 14, se traduce como confianza. La fe es certeza. Es la seguridad que los creyentes del Antiguo Testamento tenían en las promesas que Dios les hizo. La naturaleza de la fe es certeza, es esta seguridad.
Aquellos recibieron promesas para el futuro, pero las vivían como si fueran para el presente. La fe es certeza. No es vivir esperando que algo suceda, sino vivir sabiendo que lo que Dios dijo que sucedería va a suceder. Y sea cuando sea que suceda, vivían en plena seguridad. Es la seguridad más sólida posible. Esto es la fe, con la garantía de que el que hizo las promesas es fiel. Lo leímos en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego el autor lo va a mencionar en el capítulo 11 y versículo 11 con respecto a Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe es certeza profunda, es una confianza interior, es considerar la fidelidad de Dios y vivir en base a su palabra. Esta certeza profunda es lo que demostraron Sadrac, Mesac y Abed-Nego, aquellos 3 jóvenes que junto con el profeta Daniel fueron deportados, fueron llevados cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia, y allí trataron de lavarles el cerebro para vivir de acuerdo a dioses falsos, para vivir adorando al rey Nabucodonosor. Pero estos 3, cuando fueron amenazados con ser echados al horno de fuego ardiente si no adoraban la estatua de Nabucodonosor, ¿qué dijeron? Daniel capítulo 3, versículo 16. Daniel 3:16 dice: Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes conocían la palabra de Dios, conocían a su Dios, conocían sus promesas. Ellos sabían que si morían aquel día sería la voluntad de Dios, no la voluntad de Nabucodonosor. Y sabían que aun si murieran aquel día, de ningún modo perderían las promesas eternas que Dios dio. Así que no iban a desobedecer al Dios que realmente tenía sus vidas en sus manos, porque lo que Nabucodonosor les pudiera hacer no tendría consecuencias eternas. Y es así, volviendo a Hebreos capítulo 11, como algunos por la fe, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. No se mencionan los nombres de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en Hebreos 11, pero yo creo que este versículo 34 apunta a ellos. Por la fe, porque confiaban con certeza en el Dios que no miente. No tenían que descansar en lo que veían, porque descansaban en lo que esperaban. La fe, la certeza de lo que se espera. Es la certeza de confiar en un Dios soberano, en absoluto control. No un Dios que mira desde lejos sin poder hacer nada, un Dios que desde cerca controla absolutamente todo. Un Dios que, como dice el pastor y escritor americano David Platt, nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. ¿Creemos esto? Nada sucederá que se escape de su voluntad, de su buena voluntad.
La fe es certeza profunda, la certeza que no viene de sensaciones, que no descansa en sentimientos, la certeza que no viene de lo que sucede a nuestro alrededor, porque nada sucede fuera de la voluntad del Dios fiel y soberano. ¿Es así la fe que tienes? ¿Eres de los que esperan que suceda lo que Dios prometió? ¿O eres de los que esperan a que suceda lo que Dios prometió? Hay una diferencia, sutil, pero enorme. No es lo mismo vivir deseando que no te pase nada malo, que vivir sabiendo que nada malo te sucederá, que esté fuera de la voluntad de Dios, ni que anule las promesas siempre ciertas de nuestro Señor. No es lo mismo vivir deseando que te pase algo bueno, que vivir sabiendo que Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Un Padre amoroso y generoso que nos colmará de todo lo que necesitamos. Es la diferencia entre una fe supersticiosa y una fe segura. Es la diferencia entre quienes viven para obtener lo que quieren por medio de falsa fe, a quienes viven para lo que Dios quiere por la fe. La fe es el firme fundamento en el cual esperamos a que Dios cumpla sus promesas fieles y verdaderas. Es la esencia presente de la realidad futura que esperamos. Y la esperamos sin inquietud y sin escepticismo. Esa es la primera propiedad de la fe, una certeza profunda. Pero el pasaje nos sigue diciendo que la fe es también la convicción de lo que no se ve. Y esta es la segunda propiedad de la fe, una convicción poderosa. El autor amplía su definición mostrándonos la respuesta del que tiene una certeza profunda. En un sentido, nos está diciendo que la convicción es la realidad externa de la certeza, la realidad interna con respecto a la fe. Es la convicción de lo que no se ve, la sólida seguridad que no necesita pruebas subjetivas. Y la convicción, hermanos y hermanas, es lo que nos lleva a vivir una vida diferente. Una vida que no se rige por el si no lo veo, no lo creo. Una vida que está marcada por una obediencia gozosa, no una obediencia religiosa. No una obediencia que espera algo a cambio. Fijaos, los héroes mencionados en este capítulo que vamos a estar estudiando por las próximas semanas no tenían nada más que las promesas de Dios. Es lo que el pasaje nos dice, no tenían ni siquiera evidencias visibles de que estas promesas fueran a cumplirse. ¿Qué tenían? Tenían la palabra de Dios. Esas promesas que eran tan significativas para ellos que regularon el curso entero de sus vidas a la luz de ellas. Su fe consistió en confiar en la palabra de Dios y dirigir sus vidas de acuerdo a ella. Así vivió Noé, uno de los protagonistas de la fe. En el versículo 7 se nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Y qué eran esas cosas? La lluvia, un diluvio. Y cuando fue advertido por Dios, fijaos lo que dice el versículo 7, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si vamos a Génesis capítulo 6, allí la Escritura nos recuerda que Noé caminó con Dios. Génesis 6, versículo 9. Que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó con respecto a esa construcción del arca. Génesis 6, 22. Y lo que Dios le mandó, ahora pensemos en la historia, porque Dios le mandó construir un arca en tierra firme.
un arca en tierra firme, en una tierra que nunca había conocido la lluvia. Y mientras la construía tal cual el Señor le había ordenado, este hombre de fe no dejó de predicar la fe que él demostró. Y hermanos, eso es convicción. 120 años construyendo un arca en tierra firme, con la burla de tus vecinos a tu alrededor. O haces eso porque estás loco o porque tienes una convicción poderosa que confía en lo que no se ve. Su fe estaba basada en lo que Dios le dijo, no en lo que Noé podía ver a su alrededor. Noé se levantaba por la mañana y veía el cielo y no había nubes. Y así día tras día y año tras año y muchos años. Pero él, por la fe, lo hizo. Así es la fe bíblica. Convicción poderosa. Una convicción que nos lleva a obedecer a Dios, aun haciendo lo que todos los que están a nuestro alrededor les parece absurdo, les parece una locura. Y hay varios ejemplos que podríamos mencionar específicos de cosas que Dios nos manda a hacer y de la manera que Dios nos manda a vivir, que para este mundo son absurdas o son incluso una ofensa. Pero no vivimos por vista, vivimos por fe. Una fe que actúa y afecta nuestra manera de vivir. Una fe que nos hace vivir en base a lo invisible, con la convicción de que lo que no se ve no implica que no existe. Y espero que me sigáis en este trabalenguas. Lo que no se ve no implica que no existe. Solo implica que no se ve. Y ahí está la fe, ahí está la convicción. Como el pastor puritano del siglo XVII, Thomas Watson, dijo una vez: no seas como los remadores que miran hacia un lado y reman hacia el otro. No mires hacia el cielo con tu profesión de fe para luego remar en dirección al infierno con tus prácticas. Así es como viven muchos que se llaman cristianos hoy en día. Muchos que dicen creer en Dios, pero que no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, ni se acercan a Dios a través de la sangre de Jesús. Se acercan a Dios de muchas otras maneras y proclaman que hay muchas otras maneras de acercarse a Dios. Muchos que dicen tener fe, pero sus vidas reflejan que en realidad viven según las cosas que ellos ven y ellos perciben, ignorando que su visión contradice lo que la palabra de Dios dice. Si no hay convicción, entonces no es fe. Si no hay una obediencia gozosa a los mandamientos de Dios, entonces no es fe. Si la obediencia es para obtener algo a cambio de parte de Dios, entonces no es fe. En un sentido, todo el mundo tiene fe. Tienes fe cuando echas carburante a tu coche, confiando en que lo que echas es lo que señala el surtidor. Tienes fe cuando te tomas tu medicina, confiando en que lo que te tomas es lo que dice el prospecto que es. Pero con Dios no es fe. No es fe si dices que crees en Él, pero no vives de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. No es fe cuando decimos creer, pero luego hacemos lo que nosotros queremos, o vivimos la vida como a nosotros nos parece, como nosotros la vemos. La fe es certeza profunda, la fe es convicción poderosa. Y hay una tercera propiedad de la fe que vemos en el versículo 2. Este versículo podría parecer una introducción a la lista posterior de los héroes de la fe, pero es mucho más que eso. Nos muestra otra característica fundamental de la fe. Hebreos 11:2 dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra
manera de traducir este pasaje sería: por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Hermanos, hermanas, la fe no es lo que agrada a Dios. La fe es lo único que agrada a Dios. La fe es lo único que agrada a Dios. Ninguna de las cosas que podamos llegar a hacer pensando que a Dios le agradan, realmente le agradarán si no son hechas mediante la fe. Y por eso el autor, después de hablarnos de Enoc en el versículo 5, en el versículo 6 dice: pero sin fe, ¿recordáis este pasaje? Sin fe, que es imposible agradar a Dios. Y lo que tienen en común todas las personas mencionadas en Hebreos capítulo 11, no es que fueron grandes personajes que hicieron cosas asombrosas. No es lo que el autor nos está queriendo decir aquí. Lo que precisamente en este versículo 2 nos dice que lo que tuvieron en común todas estas personas es que recibieron la aprobación de Dios. Lo que tienen en común es que ellos agradaron a Dios. Porque, ¿qué tienen en común Enoc y Rahab? ¿Conocéis a estos personajes bíblicos? Enoc, alguien increíble, uno que se nos dice que caminó con Dios, que vivió una vida de obediencia tan ejemplar que Dios decidió llevárselo a su presencia sin hacerle pasar por la muerte. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tiene este en común con Rahab? Una mujer que había vivido una vida en el paganismo y en el pecado, que había vivido de esa manera hasta que oyó acerca del Dios de Israel. Es tremendo el testimonio de esta mujer, que podría pasar desapercibida, pero el autor la pone aquí precisamente porque ella oyó del Dios de Israel y creyó. Pensad por un momento, Faraón vio todas las obras portentosas de Dios, todos los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Rahab oyó acerca de tales obras. Y como se nos dice en Josué capítulo 2, versículo 9, es precisamente el testimonio de esta mujer. Josué 2, 9, ella dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esto es a los espías que Josué había enviado para considerar, para observar la tierra prometida que Dios les iba a dar. Y ella dice esto: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fijaos, versículo 10, porque hemos oído de Jehová, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer no había visto nada de esas obras. No las había visto. Pero estaba viendo a dos de ese pueblo del que había oído. Y creyó. Y está en este Hebreos 11, no porque hubiera hecho cosas asombrosas en su vida, sino porque demostró su fe de una manera tan práctica, confiando en Dios, no por lo que vio, sino por lo que oyó. Lo que tienen en común Enoc y Rahab es que ambos agradaron a Dios, o como el autor lo dice aquí, Dios se agradó de ellos. Notad, fijaos cómo lo dice el autor: alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios mismo dio testimonio de ellos. El autor está diciendo, están ahí en las
en las Escrituras, en la palabra de Dios, como un testimonio de que el justo vivirá por la fe. Por eso, la tercera propiedad de la fe es una certificación probada. Esta es la tercera propiedad de la fe, una certificación probada. Dios mismo certificando que estos fueron hombres y mujeres que vivieron por fe. Dios aprobó su fe. Dios dio testimonio de que su fe era auténtica, salvándoles de la muerte eterna, dándoles parte en su reino eterno. A aquellos que de ningún modo buscaban la aprobación de los hombres, sino que buscaban agradar a Dios. Así es la fe auténtica, la fe que busca agradar a Dios. La fe de aquellos que saben que agradar a Dios es hacer su voluntad. Agradar a Dios es no perder nuestra confianza, que tiene galardón, grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así es la fe auténtica. Pero muchos dicen que es absurdo creer en Dios, que no tiene sentido creer en lo que no podemos ver. Esa es nuestra realidad. Y el desprecio por la Biblia es cada vez mayor, aún entre los cristianos, tristemente. Cristianos que dicen creer en Dios y luego son selectivos en cuanto a lo que creen de la Biblia y lo que no creen. Pero la fe es lo único que a Dios le agrada. Y esta fe que no necesita ver para creer. Esta fe que simplemente necesita leer para seguir creyendo. Y oír para seguir confiando. Solo podemos acercarnos a Dios por fe. No como una superstición, no como una religión, sino como la realidad de que Dios se ha revelado por su palabra, por su Hijo. Y Dios no nos pide poner la fe en nada más que en su palabra y en su Hijo. Fijaos, la fe no es un medio para que Dios se acerque a nosotros servilmente. Es un medio para acercarnos nosotros a Dios humildemente, en plena certidumbre de fe. Ahora hay una propiedad más que observamos en el versículo 3. Una certeza profunda, una convicción poderosa, una certificación probada. Y por último, el versículo 3, una confianza permanente. La fe es una confianza permanente. Aquí en el versículo 3 tenemos la primera de 20 veces que se repite la expresión por la fe en este capítulo. Pero si nos fijamos bien, esta es diferente al resto. Las otras 19, después de decir por la fe, mencionan a una persona en concreto o a algunas personas en concreto. Pero aquí en el versículo 3 menciona a todos los creyentes. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor nos da una ilustración de lo que es la fe y realmente nos lleva al punto de partida. El autor nos va a llevar al momento de la historia donde no había testigos, donde no había nada, donde solo estaba Dios. El momento de la creación. Y nos lleva ahí para mostrarnos que la única manera de pensar en la creación, ya sea que creas en Dios o que no creas en Dios, la única manera de pensar en la creación es por fe. La ciencia tampoco estaba allí. El comienzo de la historia, escuchadme, es una cuestión de fe. Nadie estaba allí y nadie pudo dar testimonio, solo uno, y ese es Dios. Y su testimonio lo tenemos en la Escritura. Y el autor dice, por la fe entendemos lo que leemos. Y entendemos y creemos lo que leemos, que Dios creó todo por su palabra.
El autor realmente aquí nos está llevando al Génesis. Le está llevando a sus lectores a Génesis 1, donde continuamente dice que Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Y aunque aquí podríamos iniciar una conversación acerca de la creación, acerca de las teorías que han surgido en la historia, de las conjeturas que se han hecho en cuanto al origen del universo, no es la intención del autor aquí. La intención del autor aquí con sus lectores no es iniciar un debate acerca de cómo comenzó todo. Lo que el escritor de esta carta quiere enfatizar aquí es que la fe verdadera es una fe permanente. Dicho de otra manera, una fe que es la convicción de lo que no se ve. Una fe que entiende, sí, que entiende, no que cree ciegamente. Entiende que el Dios verdadero tiene poder y Él, por medio del poder de su palabra, creó todas las cosas. El autor está diciendo, el que realmente tiene fe en Dios, tiene una fe auténtica, cree en Dios antes de la creación y cree en Dios aun cuando estos cielos y estas tierras sean destruidos y Dios cree nuevos cielos y nueva tierra como es su promesa en la Escritura. No que crea algunas cosas de Dios, creo cosas de Dios aquí, pero no aquí. Creo cosas de Dios aquí, pero no aquí. Eso es lo que el autor trata de enfatizar aquí al llevarnos al principio de todo y luego continuar uno por uno en un orden histórico, cronológico, hablando de cada uno de estos héroes protagonistas de la fe. Es una fe que entiende que el origen del universo es Dios. Que Él fue quien constituyó los mundos. Podríamos leer esta palabra universo, aquel que amuebló el universo. Es lo que el autor está diciendo aquí cuando utiliza esta expresión, haber sido constituido. Lo que Génesis nos dice también, Dios creó los cielos y la tierra y luego ordenó todas las cosas, puso cada cosa en su lugar y creó por medio del poder de su palabra. Ahí está el punto. El autor lleva a sus lectores al comienzo, donde la Escritura afirma que Dios creó con el poder de su palabra y que así fue como lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Y la misma fe que cree en lo que Dios hizo cuando no había nada, es la fe que cree que Dios hará lo que ha prometido, porque su palabra es fiel y su palabra es poderosa. Viva y eficaz, dice el autor a los Hebreos. Dios mismo da testimonio a través del profeta Isaías, en Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Creemos esto? Cuando tenemos esta fe, no es complicado creer que Dios es el origen del universo. Y estos héroes aquí murieron en fe. Versículo 13 de este capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos. Murieron sin haber recibido lo prometido. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es esto? ¿Un fallo? ¿Un error? ¿Que no recibieran lo prometido? No, el autor nos va a explicar en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El punto no es que no recibieron la promesa porque no era una buena promesa, o porque no era un Dios fiel. El punto es que Dios iba a incluir a más de estos que viven por la fe, hasta el día de hoy mismo. Pero ellos murieron en fe, vivieron en fe y murieron en fe porque ya creían en aquel que es fiel, aquel que había creado todas las cosas con su palabra fiel.
Y esa es, por cierto, la razón por la que creer en la evolución no es compatible con creer en Dios. Porque Dios no se agrada de una fe que solo cree en algunas cosas de su palabra. Fijaos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los que, versículo 18, restringen, detienen con injusticia la verdad. Los que, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios no se agrada de quienes piensan que la sabiduría humana es comparable a la sabiduría humana. Dios no se agrada de quienes piensan que el testimonio de la Escritura necesita el testimonio de la ciencia para ser un testimonio válido. Pablo dice en 1 Corintios 11, 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y Pablo está utilizando aquí un recurso literario, no está diciendo que hay insensatez en Dios. Pablo está diciendo que la sabiduría de los hombres no alcanzaría la insensatez de Dios. No hay comparación. Y todo esto sin entrar a analizar el contexto gramático del relato de la creación, es decir, leer las palabras que allí fueron escritas, cómo apuntan realmente a que lo que Dios dice ahí en su palabra es lo que literalmente ocurrió. Pero no es el caso, no es lo que el autor está tratando de hacer aquí, por eso no nos vamos a parar más en este tema, pero esta es la fe verdadera, es una fe permanente, que cree en Dios desde el principio hasta el final, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y el último versículo, donde se nos dice que el que es fiel viene, y ahí está la promesa en cuanto al futuro. Lo que el autor busca es que entendamos que la fe verdadera es una fe permanente, una fe que cree en Dios, una fe que cree en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo que hizo y en lo que Dios dijo que hará. Aunque a muchos les parezca absurdo, aunque a muchos les parezca ilógico, aunque a muchos les parezca infantil. Esto es lo que pensaba Bertrand Russell, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que entre otras muchas cosas dijo: la mayoría de la gente cree en Dios porque es lo que les han enseñado a creer en la infancia. Y esa es la razón principal. Eso es lo que dijo este filósofo. Que es cierto con respecto a mucha gente. Hay mucha gente que cree en Dios porque es lo que enseñaron de pequeños. Pero no creen con la fe que la Biblia describe. No con una certeza profunda, ni una convicción poderosa, ni una certificación probada, ni con una confianza permanente en la palabra de Dios. Abraham era un pagano viviendo en una nación pagana cuando Dios le llamó. Moisés nos dice el texto aquí en el versículo 24 que cuando era ya grande rehusó las riquezas de Egipto a cambio del oprobio de Cristo. Algunos de los mencionados aquí en este capítulo de Hebreos 11 seguramente conocieron a Dios desde su niñez, pero su fe no dependía de las palabras de hombres. Hay un claro énfasis en el ateísmo por despreciar la fe, por ridiculizar la fe. Eso es para los niños. Es un pensamiento infantil, que cuando uno madura ya lo deja atrás. Hay una agenda establecida por los que niegan la existencia de Dios, de menospreciar a los que confían en Dios y en su palabra.
Y me remito otra vez a las palabras de este filósofo, Bertrand Russell, que dijo: el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Es la ironía de nuestros tiempos. Teorías que surgen y luego pasan. Especulaciones, cálculos que suenan razonables por un tiempo, y mientras los inteligentes mueren abrumados por sus dudas, los creyentes mueren viendo y aceptando con gusto las promesas desde lejos. Oh, hermanos, la fe no es para los estúpidos. La fe no es para los ignorantes o los que no quieren investigar y conocer. La fe es lo que mueve a las personas que han conocido a un Dios que es poderoso y fiel. Poderoso y fiel. No miente. Y todo lo que dice, lo hace. La fe es lo que mantiene tranquilos a los que son amenazados de muerte. La fe es lo que mantiene firmes a los que son despreciados continuamente por su fe. La fe es lo que llena de gozo a los que sufren duras pruebas. La fe es lo que consuela a los que son temporalmente separados de seres queridos. La fe es lo que conmueve a los que anhelan conocer más a Dios. Y la fe es lo que nos lleva a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. El Verbo hecho carne, el que vino para revelar al Padre, el que vino para hacer la voluntad de Dios, el que oró al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, hermanas, la verdadera fe no es ciega. La verdadera fe es la que puede ver lo que no se ve. Es certeza, es convicción, es lo que realmente agrada a Dios. Es confianza permanente en su palabra viva y eficaz. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Es la pregunta pertinente al final de esta reflexión, porque no puedes seguir a Jesús con otra clase de fe. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos por medio de tu palabra cómo es la fe que realmente a ti te agrada. Y cómo esta definición de la fe, estas propiedades de la fe nos ayudan para seguir adelante en nuestra vida de fe. Y cómo también reflexionar acerca de la verdadera fe puede ayudar a muchos que puedan estar escuchando este mensaje a reconocer que su fe es falsa y arrepentirse de sus pecados y venir a ti a través del único camino vivo y verdadero, Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a vivir por fe. Señor, ayúdanos a que no perdamos esta confianza, que no despreciemos esta fe, que no despreciemos tu palabra, que no despreciemos a Cristo, que sigamos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hemos llegado al final de nuestra reunión y simplemente recordaros que el miércoles, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde nos volveremos a reunir, todos los que podamos, y luego entre las 8:30 y las 9 estará el culto grabado disponible en el canal de YouTube. De la misma manera que los del domingo por la mañana estarán disponibles el domingo por la tarde. Pues hermanos y hermanas, vivamos por la fe. Que el Señor os bendiga.